Helo! Croeso I gwers 5. Gwers 5 de un mes de galés. Marian dwi. Ayer vimos cómo decir que nos gusta algo o que no nos gusta algo. ¿Se acuerdan? A mí me gusta dwi'n licio. O en el sur de Gales, dwi'n hoffi. Y no me gusta dwi ddim yn licio. Dwi ddim yn licio. O dwi ddim yn hoffi. Y ayer vimos algunos objetos. Vamos a repasar un poco los nuevos objetos de ayer. Te. Te. ¿Esto? Te. Gwyn. Gwyn. Cwrw. Cwrw. Pêl-droed. Pêl-droed. Pasta. Bueno, eso no cuenta. Matze. Si quiero preguntar a ustedes, wyt ti'n licio cwrw? Ydw? Nac ydw. Eso. La pregunta? Wyt ti'n licio gwyn? Da iawn. Wyt ti'n licio. Y había una cosa que a mí no me gusta de nada. Dwi ddim yn licio glanhau. Wyt ti'n licio glanhau? Wyt ti'n licio glanhau? Nac ydw. Dwi ddim yn licio glanhau. Da iawn. Hasta ahora hemos visto preguntas y frases usando ti, la forma informal, la forma de voz. Por ejemplo, wyt ti'n licio, wyt ti'n byw, lle wyt ti'n byw, donde vives, donde vivís vos. ¿Ya? Ahora vamos a aprender cómo hablar más formal, usando chi, el usted, la forma de usted en galés. El chi es para una persona formal, usted, o para un grupo de personas, ustedes también. Para hacer las preguntas con licio, de más formal, en vez de uiti, cambiamos uiti a tachi. 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 ¿Esto? Tachi. Entonces, en vez de wyt ti'n licio, dach chi'n licio. Dach chi'n licio. Achi? Dach chi'n licio. La pregunta con este. Dach chi'n licio te? Eto? Dach chi'n licio te? Dach chi'n licio gwyn? Dach chi'n licio cwrw? Da iawn. Dach chi'n licio pêl-droed? Dach chi'n licio pasta? Dach chi'n licio mate? Da iawn. Dach chi'n. ¿Se acuerdan que para decir sí y no para una persona era ydw, nac ydw?
¿verdad? Pero si hay más que una persona, y ya tengo acá mi amigo Marcelo para ayudarme, si hay más que una persona, la respuesta es ydan, ydan, ydan. ¿Así? Ydan. ¿Ya? Tú, yo, sí, tú. Nosotros, ydan, ydan. Y el negativo, yo, nakdu, nakdu, nakdu. Nakdan, nakdan, nakdan. ¿Ya? Si hacemos la pregunta para ustedes, la pregunta, ¿Dachin licio cwrw? Dachin licio cwrw? Ydan. Ydan. Dachin licio te? Dachin licio te? Nac ydan. Nac ydan. Dachin licio pêl-droed? Ydan. Ydan. ¿Ok? So, para una persona, la respuesta es ydw, nac ydw. Para dos personas, nosotros, ydan, nac ydan. Ok. Ok. Si ustedes pueden ver los dos, tienen que decir ydan. ¿Eh? Si es solo yo, ydw. ¿Ok? Solo las respuestas positivas. Ydan, ydw. ¿Ok? Ok. Ydan. Ydw. Ydan. Ydan. Ydw. Da iawn. Practiquemos con la pregunta. Dachin licio. ¿Ok? La respuesta va a depender si pueden ver yo o yo y mi amigo Marcelo. ¿Ok? Vale. Dachin licio cwrw? Ydw. Ydw. Dachin licio gwin? Ydan. Ydan. Dachin licio te? Ydan. Ydan. Dachin licio mate? Ydw. Ydw. Dachin licio pêl-droed? Ydan. Ydan. Dachin licio pasta? Ydan. Ydan. Dachin licio siopa? Ydw. Dachin licio siopa? Ydan. Da iawn. Okay. Podemos usar el dachin con otros verbos, aparte de licio. En vez de licio, usamos otros verbos. Por ejemplo, ustedes manejan. Dachin gyrru. Dachin gyrru. Ajá. Usted o ustedes leen. Dachin darllen. Dachin darllen. ¿Ustedes leen el diario Jornada? Dachin darllen diario Jornada?
¿Usted o ustedes van de compras? Dych chi'n siopa? Dych chi'n siopa? ¿Y usted o ustedes están aprendiendo galés? Dych chi'n dysgu Cymraeg? Da iawn. Ydw? Ydan. Da iawn. Ok, vamos a cambiar las frases que sabemos con uiti ahora al más formal, al dachi. Por ejemplo, sit uiti, formal, ti, sit uiti, sit dachi. Yeah, sit dachi. A ver si pueden cambiar estas siguientes frases también. Lle wyt ti'n byw? Más formal. Lle dach chi'n byw? Da iawn. Lle wyt ti'n siopa? Lle dach chi'n siopa? Da iawn. Lle wyt ti'n dysgu Cymraeg? Lle dach chi'n dysgu Cymraeg? Da iawn. Tan tro nesa. Hasta la próxima. Tan tro nesa. Hwyl!